Parpadeas. Capturas el instante. La fotografía permite escribir con luz. Basta un pequeño orificio para resguardar mundos. Si quieres conocer experiencias de diversos fotógrafos del Oriente, acompáñanos a conocer sus historias y aprender de ellas. Fotólogos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Anaid Silva y les doy la bienvenida al programa de los expertos y no tan expertos en el lenguaje de la luz, fotólogos. Y el día de hoy nos acompaña Baruch Mendoza. Hola, Baruch. Hola. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la relación que hay entre la fotografía y la política. Pero antes voy a presentar brevemente a Baruch. Baruch Mendoza, nacido en la ciudad de Los Hongos, actualmente radica en el Estado de México. Terminó los estudios en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde también coordinó y editó una revista universitaria sobre América Latina. Interesado en temas sobre la democracia contemporánea, procesos electorales, educación, cultura política, filosofía política e historia política. Sin embargo, sus intereses han ido más allá, acercándose a la docencia y algunos otros pasatiempos más artesanales. Bueno, pues vámonos tendidos, Baruch. Claro que sí, aunque el chiste sobre la tierra de los hongos. Sí, la ciudad de los hongos, porque es la ciudad de los hongos. Porque es más conocida por la ciudad de las luciérnagas, Nanacamilpa, Tlaxcala, pero significa lugar o tierra de hongos. No, es que fuera de aire, esa era mi duda, pero gracias. Va, ciudad de los hongos. Baruch, para empezar a hablar un poco sobre esta relación, primero hay que definir qué es la política. Pues en un principio es un chiste, ¿no? ¿Por qué un chiste? Porque entre politólogos definir la política es complicado. Sin embargo, si nos vamos a una definición didáctica, a una definición de salón, pues vamos a acabar definiéndola como aquello que atiende todo lo que es el espacio público. Si nos vamos a definiciones de diccionario, ¿qué es lo público? Todo aquello que no concierne a espacios privados, a espacios individuales, a espacios que puedan resolver las personas de forma individual. En ese sentido, la política va a tener múltiples caras. Es peor que Géminis, ¿no?, en la mitología griega. Y eso se debe a que tiene múltiples caras. Tiene la cara en la que es un proceso, tiene la cara en la que es un producto, tiene la cara en la que es realmente un quehacer, en la que significa un espacio. Entonces, para definirlo hoy por hoy, aquí, como lo vamos a tratar, significa pues un espacio. Ok, un espacio. Baruch, y en ese sentido, retomando este concepto de que es un espacio, ¿cómo se ocupa ese espacio? Pues el espacio es ocupado por dos elementos, y es a lo que vamos el día de hoy, ¿no? El elemento escenario, que es lo grande, y el elemento imagen. Porque de hecho, cuando he estado frente a grupos o así, les digo, somos muy copiones. La ciencia política o los que estudiamos la política somos muy copiones. No es como que nos inventáramos de un manual. Mira, está la política y vamos a llamarle a esto estructura, vamos a llamarle a esto sociedad, vamos a llamar... No, inclusive Estado. Nos copiamos eso de la química, de la física, nos copiamos en el caso de la imagen a los pintores, a los fotógrafos, y nos copiamos el escenario pues del teatro. Vamos a enmarcar imágenes,
en escenarios. Somos muy, digámoslo, deductivos. Ok, y vamos a ir explicando poco a poco esto para llegar al punto de la imagen, ¿no? Primero vamos a ir descifrando qué es la política, es un espacio, cómo se usa. Algo muy importante, y me parece que es la percepción de la política, además del espacio, como la actividad, ¿no? Vámonos más explícitos, más banales tal vez, la cuestión electoral, ¿no? Todo ese cúmulo de actividades que hace el individuo, el partido, asociaciones, etcétera, para llegar a tal cual, ¿no? A obtener un cargo, no de poder, pero abstrayéndolo tal vez. Responsabilidad. Exacto, dirías, ¿no? Responsabilidades. En ese sentido, en la política, ¿hay reglas? Y si hay reglas, ¿se cumplen? Más que reglas, hay códigos. Hay códigos que no se cumplen. No podría decirse que las reglas existen porque si nos vamos a un proverbio muy antiguo, pues la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, en la guerra y en el amor, todo se vale, no hay reglas. Y la política es igual. Si nos vamos a explicar inclusive esa cuestión, o a desarrollar esa cuestión de la política como espacio, para que no se quede así. Si me llegase a escuchar un profesor, oye, no aprendiste nada en 4 años de licenciatura o más. Tendríamos que definir que el espacio está comprendido por átomos, ¿no? Y estos átomos, ¿cómo se relacionan? Y entonces la política, desde ese enfoque, también significa relaciones. Relaciones entre los escenarios, entre los actores que vienen siendo imágenes. ¿Nos podrías dar un ejemplo de ese escenario? El escenario, retomo el que tú pusiste, que es la cuestión electoral. La cuestión electoral no solamente refiere a actores como sujetos, como lo somos tú, yo, aquí Román en cabina, no. De hecho, es una cuestión de instituciones, de grupos sociales, de grupos de choque. Hace ratito se veía en el centro a Antorcha Campesina ahí diciendo, ellos son actores, ellos hacen política. Entonces, ¿cómo se relacionan estos en una coyuntura específica definida dentro de un escenario electoral? El escenario electoral es un ejemplo de la política dentro de la forma de gobierno llamada democracia, ¿no? Vamos, irnos mucho en ese detalle teórico nos desgastaría. Tú mencionas algo importante que me parece importante para retomar e irnos a la parte de la imagen. Mencionas que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Retomando un poco el ejemplo del ejercicio electoral, del ejercicio incluso de reconocimiento de asociaciones, etcétera, es muy importante en ese sentido que cualquier asociación, partido, individuo tenga una imagen. Porque, y aquí la relevancia de esto, pues es que es fundamental para la opinión pública. Uh-huh. En este caso, que es lo más importante, es la relación. Aquí ya entra la relación que tiene la imagen con la política. ¿Nos podrías explicar un poco esa cuestión? Pues aquí la cuestión de la imagen respecto a la opinión pública hay que enmarcarla, ¿no? A pesar de que en los regímenes antiguos, ¿no? Dirían el antiguo régimen, cuando era la Revolución Francesa, en esas formas antiguas en las que se gobernaba, los súbditos tenían la capacidad de matar reyes. En los libros actuales casi no se muestra, ¿no? La Edad Media es un oscurantismo absoluto, todos eran malos, pero la gente tenía la capacidad de matar a sus señores feudales. Siempre la han tenido. Y
¿por qué los matan? ¿Por qué los quitan? Porque son impopulares. ¿Y qué es ser impopular? Ir en contra de lo que la opinión pública piensa o quiere. ¿Cuál es el mejor producto para gobernar en ese sentido? La democracia, la forma democrática. Es una relación legítima, ¿no? En la que la imagen pública trata de ir en consonancia con los intereses de el mal llamado pueblo, la ciudadanía, como se quiera ver. Esta, pues, obviamente está encabezada, está liderada a partir de personas llamadas líderes de opinión, que tienen como objetivo, pues, encaminar el pensamiento en ciertas direcciones. Hay espectros de la opinión pública. No es como un monolito que solamente responde a ciertos intereses, no. Es dinámico. Y vámonos un poco más como a esta percepción, le diré un tanto banal, de la política, en el sentido de últimamente en los últimos programas he estado tocando mucho el tema de cómo se usan las redes sociales, en el caso de los anteriores invitados, para dar a conocer su trabajo, etcétera, ¿no? Pero además de eso, pues otro poder, otro medio que se usa para difundir la opinión pública, sea mala, sea buena, o sea, ya eso es cosa de darle como, ajá, exacto, de darle una calificación. Más allá de eso, me gustaría poner sobre la mesa esta cuestión de la opinión pública, tal cual como dice la palabra, ¿no? O sea, es pública e importa mucho para posicionar a una persona, a un grupo, etcétera. Inclusive para calificarla, como acabas de mencionar, se califica a la imagen, y esto va mucho incluso en la simpleza de cómo conocemos nosotros como personas. Si nosotros conocemos en un proceso, siempre aplicamos ese proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Significar. La parte importante aquí es significar. Tú puedes estar vestida de una forma. Te vas a Medio Oriente y esa ropa tiene un significado diferente. Aquí puede ser conservadora. Allá van a decir, oye, inmoral. Entonces, significamos la imagen. Lo mismo que en fotografía el fotógrafo hace al momento de disparar. Aquí, previo a la fotografía, todo está fríamente calculado sobre cuál es la imagen que tú quieres dar. Diría Andrés Manuel, si me permiten, en este sentido, es que me califican porque mis zapatos estaban sucios o porque mi pantalón estaba arrugado. Oye, claro, es una imagen. Y qué bueno que la retomas, porque en cierto sentido esa imagen de digámosle, zapatos que usa el pópulo, el común, también significa, así como tú mencionas, la de darle ese significado, significa curiosamente que él quiere dar a entender de que él es como el común, ¿no? Y es algo que ya siendo profundos en ese análisis de la imagen, pues es algo que él quiere, ¿no? Que él quiere dar a entender, que él quiere enmarcar su imagen como alguien del común, sobre todo porque en su administración pues ha manejado pues ese... política popular, ¿no? Ha manejado pues ese lema, ¿no? De... primero los pobres. De primero, exacto, esos grupos que habían estado excluidos tal vez, pero también enmarcar mucho que él es parte de, o sea, que él no está por arriba, que él está, ¿no? Entre. Retomaría yo un poco la frase filosófica de que, bueno, es Hegel, ¿no? De que la historia se repite dos veces, una vez como tragedia y la otra como farsa, ¿no? Y en este sentido, la farsa es que la Revolución Francesa nos daba a los sans-culottes, que eran las personas en calzones que iban y hacían revolución y decían, es que yo soy el pueblo, háganme caso. Y entonces ahora tenemos, aún no digo solamente a los políticos de este país,
a nivel mundial Sí. dicen, pues yo también visto de Amanta, ¿no? Vemos a Pedro Castillo con su sombrero y dice... Evo Morales. Evo Morales, ahorita la que acaba de ganar en Honduras. Y uno dice, a ver, aquí algo no cuadra, ¿no? Y eso es lo interesante precisamente de esa imagen política, o sea, hablando de política. ¿Por qué es importante? Porque curiosamente, yéndonos a lo más banal de la política, ¿cómo ejerce uno política? Pues votando, ¿no? La elección. Y aquí es donde se pueden encontrar varios argumentos diferentes de si es importante una elección o no es importante, ¿no? Cosa que en los últimos años pues ha tomado su importancia. Tal vez no de la manera que debería, pero ha tomado su importancia. ¿Y a qué voy? Porque retomando el ejemplo más claro y que tuvo más trascendencia, el caso de Peña Nieto, ¿no? Toda esta formación de su imagen que tuvo desde televisora, desde radio, desde revistas, o sea, toda una serie de medios de comunicación de la imagen y de video que se involucraron fuerte para la formación de su imagen, ¿no? O sea, presentarlo desde su vida personal, la cuestión de cuándo se casó, toda la cobertura que tuvo, la imagen, ¿no? Del hombre, del ser humano, pues que se estaba casando y estaba la concepción de familia, ¿no? De esa parte. Son los valores, y sobre esto va el siguiente elemento que compone o que completa todavía parcialmente a la significación, que es la sugestión y la intención del que va a sugestionar. En el ejemplo que planteaba sobre Andrés Manuel diciendo, es que él es parte de ese grupo que tiene como responsabilidad hacer el significado, o sea, motivar que esa imagen llegue al pueblo. Vamos a hablar en términos llanos. Esa imagen llega al pueblo. Esa imagen va a ser significada, ese es el producto final, pero él está sugestionando con una intención. ¿Cuál es su intención? Estar ahí, tener legitimidad, tener el 60 y tantos % de aprobación, que eso aquí ya no lo metemos, ya es otra cuestión. Pero en términos así simples y llanos, la significación se obtiene a partir de la sugestión, la intención del que va a sugestionar al público. Y en ese sentido puede que haya errores. ¿Cuál es el posible error? Que no se logre la significación como se quiere. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese, para tener el ejemplo de ahí? Pues Peña Nieto. Peña Nieto quería mostrar la seriedad, quería tener una imagen tipo Alfredo del Mazo, que sí es tratar la rectitud, es la seriedad, estar un poco... sin transmitir emoción, ¿no? No son alguien neutral, ¿no? Y exactamente, sobre esa cuestión, uno dirá, a ver, tenemos como estamos acostumbrados a los gobernantes robots, ¿no? Vladimir Putin, tenemos a Joe Biden, tenemos a, por ejemplo, Angela Merkel, Emmanuel Macron. Son los típicos políticos que son robots. No sienten. Así quería ser Peña Nieto, ¿no? Siempre con sus ademanes cuadrados. Y uno dice, a ver, o sea, un cursito de mayor gesticulación, ¿no? Pero sí la tenía. Esa es la cuestión. Los asesores que tiene detrás para que ellos hagan esas cosas. No, cada una de sus acciones no está tomadas a la ligera. Los políticos de ahora sí dicen, somos libres, ¿no? Tratan de resignificar la libertad. Tratan de resignificar ciertas cuestiones. Los políticos clásicos, muy cuadrados, se enmarcan. Dicen, yo no puedo salir de esta zona porque aquí todo lo tengo bajo control. Y entonces, cuando uno dice, vamos a tener todo bajo control, voy a ser inhumano. Voy a ser perfecto. Todo tiene que ser perfecto. Y entonces, esa imagen de perfección te aleja del pueblo. Dice, tú ya eres otra cosa, o sea, gobiernas para otra clase, gobiernas no para la gente de a pie. Sin embargo, cuando te muestras con tus zapatos que sí tienen la flexión, que tiene que tener un zapato gastado y un pantalón que por caminar se ensució de la orillita,
o tal vez manchado de barbacoa. Pues dices, yo soy pueblo, yo no estoy ensayando nada. Inclusive las revistas, aquí ahorita quiero llegar a ese punto de los significados de cómo se codifica una imagen. Pero supongo que tienes algo aquí antes de irnos hacia allá. De hecho, retomar algo muy importante, esta palabra que manejas, la significación, porque es a partir de esa significación que se logra cierta interacción, entre comillas, con el individuo, con el partido, etcétera. Esa interacción que también genera cierta participación. ¿Participación en qué? Pues en la opinión pública, ¿no? O no necesariamente en una opinión pública, pero por lo menos en una opinión personal, ¿no? O tal vez un poquito empezar con esa cuestión de la politización de los individuos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que el simple hecho de que una persona vea la portada de un periódico donde sale tal político, estamos hablando aquí de políticos porque es lo más, pues lo más fácil, ¿no? De ver, es un retrato. Pero también, ojo, porque también la política, pues es ver, analizar fotografías de marchas, cómo se están presentando, qué tipo de marchas. Actores políticos. Los actores políticos, pero también como la colectividad. Y en ese sentido, también que es muy importante retomar esa parte de que entra este ejercicio de politización a partir de que uno está viendo, y aquí lo hemos hablado, una imagen provoca, una imagen, aunque sea la imagen más del político robot, está provocando algo, ¿no? Estás viendo, o sea, genera algo. Y en ese sentido, pues también genera cierta politización al ser nosotros como público, como observadores de la imagen, pues también se está generando algo, ¿no? De hecho, sobre esa cuestión se permite desgastar la situación de la sugestión. Porque la imagen se empieza a trabajar desde los medios impresos. O sea, es lo tradicional, medios impresos, pero también medios, digámoslo, de video, ¿no? Audiovisuales, exactamente. Y en ese sentido vamos a encontrar, lo quería, y me voy aquí como gorda en tobogán, porque es importante, solamente como introducción, porque aquí me hacen señas de que tiempo, no. Mídete. Pero, ¿qué significan los colores de los medios? Y para eso tomo como ejemplo el Financiero, tenemos el Universal, el Heraldo. ¿De qué color son las letras que presentan? Azul. Sin embargo, si encontramos La Jornada, La Crónica, otro medio de ese espectro, ¿de qué color son sus portadas? Negro. Son más neutrales. Rojos. Milenio tal vez también. Van en el espectro del azul y el rojo. Ajá. Uno dirá, bueno, la sugestión es que me hagan comprar el shampoo anticaída cuando apenas se me está cayendo el cabello. También consume el medio a partir de tus valores. Sí. Porque aquel que dice, yo soy pobre, yo he estado oprimido, yo que mi primer valor es el amor por la familia y mi primer valor es el trabajo duro, es muy emocional, ¿no? Y entonces, ¿quién nos dice que los colores de las emociones más irracionales, más del corazón, es el rojo? y entonces los medios dicen, vamos a usar el rojo. ¿Y quién dice? No, es que yo me guío por el cerebro, ¿no? Pura razón, pura conciencia, yo soy muy metódico. ¿Cuál es el color de los científicos? El azul. ¿Por qué? Porque son máquinas, porque no sienten, porque son meros objetos que... ¿Y quién nos planteaba esto? Porque dirán, ay, lo está inventando. Lo está inventando. De seguro pasó y se tomó un Red Bull y le dio alas. sin promociones. Pero es Get, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Goethe.
Goethe, Goethe. Pero su nombre es Johann Ludwig von... Disculpen nuestro léxico alemán nivel kinder. Pre-kinder. Pero todos saben, ¿no? El Fausto y después Psicología de los colores, ¿no? Él nos plantea la psicología de los colores que no solamente se usa para política y para decirle a un político ponte la corbata de tal tono y contrástalo con una camisa de tal tono para dar tal mensaje. O ponte tus bandita florecitas aquí en la cabecita. Y exactamente, aquí en México inclusive tenemos ese espectro de colores en la organización de los partidos políticos. Nos vamos a quedar con los partidos políticos antes de que nos vayamos tendidos. Y pues vamos a un corte y regresamos. Somos Radio Comunitaria. ¿Sabías que la fotografía es una herramienta esencial en las dinámicas de venta de diversos productos y servicios? Si bien la fotografía de producto es de uso publicitario, una de sus mayores características es el de buscar cualidades, colores, tamaños y texturas del producto a retratar. Y si crees que es algo sencillo de hacer, pues se requiere de paciencia, conocimiento teórico y mucha creatividad. En las dinámicas comerciales, la imagen de producto es de suma importancia debido a que es el primer acercamiento con el cliente. Y de esto depende la atención y compra del producto que éste ejercerá. Es por eso que entre más se resalte el uso y funcionamiento del producto, mayor será su aprobación. Aunado a que la creatividad del fotógrafo es fundamental para hacer de esa imagen única. Aunque también se disponen de otras herramientas para su elaboración, tales como la teoría del color, la cual propone la influencia del color en la representación de diversas emociones. También la variación de luz, si es un producto para niños, jóvenes o adultos. Por lo tanto, es fundamental que el fotógrafo tenga conocimiento previo del producto para poder resaltar en mayor medida sus características primordiales. Y es que en la era digital en la que nos encontramos, nos rodean diversas imágenes, y es tarea del fotógrafo exponer una imagen diferente al común, y de ahí se derivará la atracción de los posibles clientes. Además, que ha sido una herramienta para las empresas o emprendedores que buscan innovar la relación con el cliente, ya que se vuelve una competencia visual donde las redes permiten mayor difusión del trabajo, así como un acercamiento y conocimiento entre los competidores. Por otra parte, podemos encontrar trabajos que rebasan el sentido de mostrar el producto y nos adentran a apreciar el uso de la luz, colores y composición con el que lo presentan, ya que en algunas ocasiones pasa desapercibido y se convierte en un elemento de la imagen. Y es ahí donde el fotógrafo muestra una mayor dominación en la imagen, aunque podría ser arriesgado al no ser del agrado del cliente. Finalmente, estas dinámicas publicitarias a través de la fotografía han sabido ser empleadas por empresas internacionales de renombre que siguen vigentes y permanecen en el agrado y atracción del cliente. Sin embargo, la democratización de la fotografía digital ha permitido que la creatividad de medianas y pequeñas empresas entren en la competencia visual del mercado, haciendo de las redes y publicidad una herramienta que parece fácil de manejar. Y la historia de la fotografía se sigue escribiendo. En un momento más regresamos a Fotólogos, el espacio radiofónico donde hablamos de la fotografía como oficio y arte. Toma tu cámara, que ya regresamos. Fotólogos, el lenguaje de la luz. Ya estamos de regreso con Baruch Mendoza. Baruch, nos quedamos en los partidos políticos. Sí, en el ejemplo que se daba sobre el espectro de colores,
que no es una cuestión que nos hayamos sacado de la manga. O que se hayan sacado de la manga. Yo no me puse a inventarlo. Ni me puse ahí, vamos a darle al PT el rojo. Pero tienen un significado. Y tiene un significado la indumentaria de cada uno de los militantes o de los miembros del partido. De cualquiera. Uno puede ver la corbata del presidente Vicente Fox, o el expresidente Vicente Fox, o el expresidente Felipe Calderón, y normalmente no usan corbatas verdes, no usan corbatas amarillas, no usan corbatas rojas. ¿Qué usan? Azul. Corbata azul. Y no por Acción Nacional, sino porque ellos son profesionales, ellos son especialistas en la política. Inclusive si uno se ve ahí observando las noticias de los tiempos de Peña Nieto y ve a José Antonio Meade o Antonio Luis Videgaray, perdón, a Luis Videgaray, los va a ver con corbatas azules o corbatas verdes. ¿Y qué es el verde? ¿Por qué? Sobre esa cuestión, ¿por qué resulta muy fácil decir que el PRI es el enemigo público número uno? ¿Qué ayudó a que el PRI fuera nombrado el enemigo público número uno? El color. El color del villano es el verde. ¿Y cuál es el color que representa al PRI? El verde. Si uno pone el espectro de colores para representar partidos sin ponerles las siglas, sabemos que azul es PAN, que verde es PRI, que rojo era en sus tiempos Nueva Alianza, a lo mucho, o ahorita Morena, y que o el PT, el PRD era amarillo, que para el autor que habíamos dicho, que es Goethe, o como le pronuncien, yo le diré Goethe porque soy lerdo en las cuestiones del alemán. Él nos dice, el amarillo, el naranja y el rojo significan lo mismo dependiendo la intensidad. Sí, claro. Es el espectro izquierda, ¿no? El espectro derecha nos juega con el azul celeste, que casi no vamos a encontrar el azul celeste, hasta el morado. Y es interesante porque el Partido Acción Nacional tenía en esa línea a el humanista, que en un momento existió. Tenía, inclusive ahí podría entrar muy cercano lo que era Fuerza por México, ¿no? Que es de los extintos también. Vamos viendo hacia dónde se orientan, cuáles son sus valores, porque a cada uno de esos colores le asignamos valores, parte de la significación. Y algo importante que mencionaste del PRI, para agregar un poco, esta cuestión de sus tres colores, para empezar los inicios del PRI, ¿no? Esta cuestión de nacionalismo, de identidad, los colores de la bandera, algo muy importante que hay que rescatar precisamente en este caso del PRI, pues es eso, ¿no? Esos colores que a partir de retomar los colores de la bandera nacional, pues también se buscó crear esa identidad, ¿no? También esa cuestión de pertenencia, ¿no? Tu partido, tu candidato. Eso nos lleva a una cuestión, si lo relacionamos ya a Goethe con el buenísimo Panebianco, que nos dice, ¿cómo eres miembro de un partido? ¿En qué niveles puedes ser miembro de un partido? Vas a encontrar que el básico, pues, es el simpatizante. Y el simpatizante puede ser el que votó por él o el que solamente le da su apoyo sin asegurar su participación electoral dentro de los comicios. Y sobre eso es muy susceptible a la sugestión a partir del color del partido. Pero no solamente del color. Es muy importante que no solamente nos quedemos con el color, porque entonces diríamos que el malo es el PRI por agarrar los colores de la bandera nacional, pero entonces Morena no es igual de villano, malvado, lo que tú quieras, al momento de tomar el águila del escudo nacional, que también es un símbolo patrio, sí, ¿no? Es como si dijéramos que el PAN agarró una parte del himno nacional, del coro de el inicio, ¿no? Las estrofas del inicio del himno nacional, que todos no sabemos, y con esas partes compusiera un himno de partido. O sea, todos podrían hacerlo.
pero ¿en qué medida puedes ocultarlo? Aquí nos vamos ahora a la cuestión de cuál es el sentido que más privilegios tiene para nosotros. Puedes escuchar las cosas y como dice el dicho, no te entra por aquí y te sale por acá. Pero, ¿por dónde te sale una imagen que ves? No tiene forma de salir. Los colores son muy importantes para sugestionar un significado, orientar qué quieres significar dentro del espacio público. Ya lo estás haciendo público, ya lo estás haciendo de interés político. Pero ¿quién es consciente de esto? La sugestión no siempre es consciente. Y eso es muy importante porque ahí entra cómo uno interpreta una imagen. Lo que mencionas, ¿no? Las cuestiones sonoras son más difíciles de retener que una imagen. Y en ese sentido, pues, ¿qué es la imagen? Pues es un lenguaje no verbal. Juega un poco más con la memoria, ¿no? En este sentido. No significa que esté mal ni que esté bien, ¿no? Simplemente pues es un funcionamiento normal de los seres humanos. Retenemos más la imagen, ¿no? Si te digo, acuérdate de tu infancia, de tal, ¿qué te viene? ¿No te viene lo que hablaste ese día con tu amiguito, con tu mamá? Te vienen imágenes, ¿no? Retomamos imágenes, así funciona la memoria. Y en ese sentido, retomando esta cuestión de las imágenes, también agregando un poco la cuestión del audiovisual, pues la cuestión de cómo tomamos como ciertas elecciones, cómo nos identificamos con ciertos actores políticos, en el sentido de, por ejemplo, cuando están en tiempos de pre-campaña o ya de campaña, ahorita retomó, se suponía que estaba perdiendo audiencia la televisión, pero gracias a este encierro retomó la televisión su poder. Y en ese sentido, ¿qué era lo que tú veías más cuando era tiempo de campaña electoral? El comercial, el spot político, ¿no? Y no mencionaban ni propuestas, no mencionaban pues algo que te generara, sí, estabas muy interesado, pues algo que te generara pues una cosquillita, ¿no? Todo lo contrario, era más de atacar y era un juego muy interesante, viéndolo desde ese punto, un juego muy interesante porque era una guerra visual, o sea, no era ni una guerra de propuestas, no era ni una guerra de, yo tengo planificado ciertas cosas para para estos grupos, etcétera. No, era más una guerra visual. Y sobre esas cuestiones vamos a relacionar dos cosas, o se pueden relacionar dos cosas, la cuestión de quiénes son los involucrados, los intereses de los involucrados, ya sea partidos políticos o, en dado caso, individuos como candidatos. Y el otro factor de qué es lo que interesa dentro de estas campañas, pues es al final un mensaje sin propuestas, ¿no? La cultura política del lugar en el que uno radica, ¿no? Si uno radica en un lugar de una cultura política basada en la promesa de campaña, vas a prometer y vas a prometer. Si está basado en la imagen que significa, y es la imagen que significa un candidato, entonces vamos a notar diferencias importantísimas. ¿Cuáles son las diferencias importantes que se ven? Cuando hablas de cultura política, dices, vamos a decir en qué sentido vota la gente. ¿Qué tan fácil es influenciarla? En México, de hecho, el trabajo con el que salí de la universidad, que me dirá mi asesor, no lo pasas, ¿no? Te pasé por compasión. Era sobre encuestas electorales. Somos muy susceptibles a ser influenciados. Entonces, por ahí no va. Los candidatos no van a hacer una lucha de argumentos, sino más bien de posiciones. ¿En qué lugar vas en las encuestas? Lo que hizo inclusive Margarita Zavala, ¿no? Voy hasta abajo en las encuestas, me bajo.
adiós, aquí terminó. Ni siquiera compitió realmente. Pero cuando estamos hablando de un candidato que está basándose en este sentido, en cómo influencia a partir de imágenes, nos viene luego la campaña negra en los tiempos de Vicente Fox contra Andrés Manuel. ¿Cuál era el lema? Andrés Manuel, un peligro para México. Y entonces la imagen sonora ahí sí se logró significar a como se quería, pero se parodió. La respuesta contraria fue no una parodia, o tal vez sí una parodia, ¿no? Porque decían, un peligro para México, pero o sea, vivimos en un momento de un incompetente, ¿no? Las falacias dentro de ese discurso. No es un discurso de argumentos sólidos, sino más bien de falacias. ¿Por qué falacias? Porque se dirigen a descalificar. La lucha es descalificarse. Por lo tanto, si habláramos de una política racional, de una elección racional, como lo plantean ciertas teorías, pues no hablaríamos de debates con falacias ad hominem, ¿no? Claro. Para empezar, esto que mencionas, ¿no? La cuestión del debate. El debate es algo muy importante para los candidatos, pero no precisamente porque sea el espacio donde van a lanzar sus propuestas, ¿no? Es un espacio importante porque precisamente es donde van a atacar a los otros. Y a reforzar su imagen. Exacto. Y agregando un poco a esta situación, pues sería también retomar un poco de lo que se retoma de la publicidad, ¿no? Un poco de este marketing, publicidad política. E inclusive, como diría mi mentor, es propaganda. Y para hablar de propaganda, esto nos lleva mucho a los significados de nuevo, a cómo se pueden obtener los significados. Y es igual que una palabra cualquiera. Una palabra cualquiera se puede definir por una convención, es decir, que todos se han convenido en llamarle así por tal cosa, por tal motivo. O pueden llamarle una, ¿cómo se llamaría? Una definición arbitraria, ¿no? La convención tiene dos formas de llegar. Por conclusiones en común, todos llegaron a la misma conclusión y dijeron, va a ser esta la definición, este va a ser el significado, o lo que diría Goebbels, el padre de la propaganda política. Una verdad repetida muchas veces termina por convertirse una mentira repetida muchas veces se termina por convertirse en una verdad. Y entonces esa es la otra forma de hackear el sistema de las convenciones. No deja de ser verdad. Y retomando tal cual lo que mencionas de esa propaganda política, ejemplificándolo un poco a estas dinámicas actuales de un poco de tal vez las últimas elecciones que se ejecutaron, pues esta cuestión de que también se pagaba publicidad en redes. O sea, la importancia de la imagen, pero ¿cómo se produce en las redes? ¿Uno cómo la consume? La consume de una manera rápida y no durable. O sea, uno cuántas imágenes consume en un minuto, y no sé, a las siguientes horas, cómo ya se puede cambiar un poco esa percepción de la imagen o se mantiene, ¿no? También como un poco esa arma de doble filo. Y en ese sentido, lo que se menciona un poco de esta crítica a esta democracia de audiencias, de que ya no estamos hablando de ciudadanos, ya no estamos hablando de la persona que se cuestiona, que critica, sino de una persona que consume, o sea, una audiencia. Nosotros ciudadanos, nosotros pueblo, nosotros personas, no que no somos personajes políticos tal cual, nos convertimos en audiencia, nos convertimos en ese público donde en ese espacio que es el teatro,
estos personajes pues sueltan su monólogo, ¿no? Tienen sus 5 o 10 minutos para soltar su monólogo y que la creamos. Ese monólogo en este caso pues es la imagen, ¿no? Es la foto. Su actuación. Uh-huh. Y en ese momento en el que tú planteas estas situaciones, pues vamos a encontrar unos puntos en los que el ciudadano, o sea, a pesar de que dices se convierte en una audiencia, en un consumidor, también genera una falsa identidad. Y es una cuestión que andaba yo leyendo un poco a Bartra y me sale por las dudas de qué tanto somos libres, ¿no? Es importante porque la libertad es el valor fundamental en una democracia. Sin embargo, cuando uno piensa que es libre verdaderamente, le da vergüenza reconocer cuando no es libre. Le da vergüenza saberse consciente de estar atado. Y entonces las reacciones ante la vergüenza es: yo sé que he sido influenciado, yo sé que soy audiencia, yo sé que mis derechos son una ficción. Entonces la vergüenza me dice: no, yo soy muy crítico del sistema, yo tengo que ir en contra del sistema, yo no soy como todos los demás están dormidos. Y entonces empezamos con los valores disruptivos, pero que en un escenario grande ya están controlados. O sea, todas esas reacciones de vamos a hacer el movimiento revolucionario, tu partido contra el mío, y todo eso termina por decirse, bueno, ya está acotado. De hecho, sobre estas cuestiones es el final de la historia de Fukuyama, o las cosas que decía ¿cómo se llama? Sí, era Daniel Bell, el que plantea el final de las ideologías, ¿no? Ya hasta aquí terminamos, porque ya todo está acotado, ya no vamos a salirnos de esta caja. Puede que tú pienses fuera de la caja, pero ¿realmente lo estás haciendo? o ya estás determinado a que vas a ir allá y tienes que regresar. Entonces, ante todas esas situaciones, ya no cabe la explicación política de instituciones, ya no cabe la explicación política de la sugestión, la capacidad de la sugestión ya nos rebasó. ¿Hasta qué punto nos ha rebasado que necesitamos una realidad virtual para satisfacer nuestras necesidades? Esos ya son los problemas de la imagen política de esos íconos políticos a futuro. Hoy por hoy no comparto las tesis de Fukuyama, la historia se sigue escribiendo. Si se dejara de escribir, pues ya que nos caiga una bomba atómica ya. Pero se sigue escribiendo. Tal vez los significados sean más insignificantes, pero se sigue escribiendo. Y por eso la cuestión de la significación, el control, las imágenes. Lo llegan a ver los fotógrafos de, ya se sacó la última foto, ya se acabó de fotografiar el mundo, ya se acabó de experimentar. El artista cuando dice, bueno, ya no voy a pintar bodegones, ya no voy a pintar personas, ya no voy a pintar paisajes, porque ya todo eso lo pintaron. Entonces ahora voy a pintar rayas. Pintaré... A ver. Nada. La pintura invisible. La desesperación. Esa vergüenza de reconocer que estamos atados, pero tampoco de ser capaces de reconocer cómo liberarnos. Y ahorita que mencionas eso, creo que también es importante retomar esta cuestión de ante la pérdida de ese significado, cómo se retoma actualmente. Un ejemplo, como antes ya lo mencioné, hablar de política no solo es que también como que a varia gente le da miedo o no lo entiende, no lo abstrae un poco y piensa que la política significa elecciones, significa políticos y ya, ¿no? Pero no, o sea, la política es un ejercicio constante, público, y es un ejercicio de todos somos parte de esta sociedad, somos parte de el Estado, ¿no? Ya metiéndome con eso conceptos, pero
en este sentido, la cuestión de los periódicos, que es lo más visual, tanto en el periódico físico como en los periódicos virtuales. ¿Qué es lo que publican los periódicos cuando hay una marcha o hay una cuestión de movilización social? ¿Qué es lo primero que publican? Pues es la imagen, ¿no? Toda la cobertura de la marcha o en el caso de los migrantes, o sea, son imágenes, lo que suben son imágenes con lo que informan. Y con lo que significan. Y eso es muy importante, con lo que informan, con lo que sugestionan a yo espectador, a yo audiencia. ¿Por qué lo retomo? Porque me parece muy importante que, o sea, estamos en tiempos donde tal cual, es delicado que yo pueda criticar determinado movimiento sin que termine yo censurada o funada, etcétera. Pero es muy importante porque entonces eso significa, eso demuestra, tal vez no al 100, tal vez no para generalizar, pero eso demuestra que nos comunicamos y peor aún, nos estamos informando políticamente mediante la imagen. Y recuerden, o sea, una imagen tanto puede decir la verdad como puede mentir. Y ahí hay una frase que retomo de mi mentor de nueva cuenta, que es: en política se vale mentir, pero no engañar. ¿Y por qué se vale mentir pero no engañar? Porque la mentira sale a la luz tarde o temprano, pero el engaño no. El engaño afecta mucho más, o sea, es una cuestión más allá de la moral, más allá de la ética, digámoslo práctica. El engaño es práctico y la mentira es una cuestión moral, es una interpretación. Lo que hiciste estuvo mal, estuvo bien. Eso, en política no se habla en términos de lo bueno, lo malo, y creo que también esa es una cuestión que falta en la tarea de la politización de la ciudadanía, que dejen de observar el quehacer político con ojos morales. Y no les estoy diciendo vayan y voten por el azul, porque los significados que hace ratito estaba diciendo, ¿no? ¿Qué significa el azul? Una cuestión muy mecánica, una cuestión muy racional, una cuestión muy weberiana, si uno lo quiere. La política va en función de resolver problemáticas sociales. Lo que planteas tú cuando dices es que ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo consumimos y cómo significamos a los movimientos? Bueno, si a mí me ponen una marcha del 2 de octubre con a los porros golpeando gente, lo voy a significar como un movimiento violento. Sí. Me va a dar miedo. ¿Cuáles son las emociones que te trae? Sí. ¿Y para qué sirve? Ahora bien, que si nos vamos de fondo y dices, vamos a observar, vamos a ser un poquito críticos, bueno, la crítica creo que tampoco es criticonería, ¿no? La crítica es pararte en la realidad. A veces la realidad te gusta y a veces la realidad no te gusta, pero tienes que... Es como cuando guisas una sopa y te quedó buena, pues la vas a disfrutar. Si te quedó batida, te la tendrás que comer porque es lo único que hay. No la puedes tirar. Te aguantas. A veces te gusta, a veces no. Así tal cual. Oye, Baruch, ¿y qué tan importante es para la política? No, o más bien, que en el ejercicio de la política ya va incluida la opinión pública, ¿no? Pero es a partir de la opinión pública que se crea la imagen para hacer política, ¿o es al revés? A partir de la posición de la audiencia, en términos jurídicos o sí, diríamos jurídicos o políticos, se consigue la legitimidad del político en función. Llámese un rey, llámese un emperador, llámese un presidente, llámese un diputado. La legitimidad se consigue a partir de la retroalimentación dada por la opinión pública. Si la opinión pública tiene escarnio contra el actor está muerto.
políticamente. Sí. Dirían algunos en épocas de dictadura, políticamente guiño guiño. Pero en las democracias la muerte política se da en esos momentos. Ya no tienes carrera, ya te fuiste. Que es retomando un poco lo que dice Manny, ¿no? Que menciona que un hombre exitoso es un hombre mediático en la política, claro. Hoy por hoy. Sí. Y ahora cabe, dentro de la crítica a esta dinámica de la política, ¿qué tanto nosotros tenemos que liberarnos de los significados de influencia, ¿no? De hecho, a los medios de comunicación son medios de influencia, ¿no? Incluso los actores, los influencers de hoy día son influencers, el término redunda, influyen. El caso del Partido Verde con los influencers que pusieron la historia en veda electoral, influyen. ¿Vamos a dejarnos que nos influyan? La democracia tiene que permitir esas influencias. Son cuestiones para otro programa. Para la vida. Muy, muy, muy interesante. Se nos fue el tiempo muy rápido. Pero me parecía muy importante abarcar esta cuestión de la política como un ejercicio que nos concierne a todos, aunque digamos que no, yo no hablo de política o a mí no me interesa, pues estamos equivocados. Es algo que vivimos, somos parte de. Y la cuestión de la imagen, la importancia que tiene, y si no comprenderla, por lo menos saber que existe y tal vez rebuscar un poco más en la imagen, sobre todo porque la manera en que nos estamos informando actualmente es una manera un tanto banal, roto, ¿no? Si nos fijamos en un pan roto, para no comérnoslo, tenemos que fijarnos, y es cuestión de imagen, hay que fijarnos en las imágenes públicas que vemos antes de consumirlas. Creo que y también el riesgo de la imagen. Lo dije hace rato, una imagen también puede mentir, ¿no? No precisamente que sea buena o mala, simplemente puede ser muy bonita y... Vámonos a términos filosóficos, que es la verdad, ¿no? De ahí nos salimos. Y pues bueno, Baruch, ya llegamos al final del programa. Muchas gracias por a ustedes estar aquí. Y pues nada, les recuerdo las redes sociales de Fotólogos Radio, de Oblicuo Estudio. Agradezco aquí a Román en cabina. Baruch, muchas gracias. Aquí ando. Y pues nos escuchamos hasta la próxima. Ha llegado el momento de apagar las cámaras. Toma nota de todos los consejos que hoy nos dieron los fotólogos. Nos escuchamos la próxima semana.